Comúnmente decimos que es continuo aquello que no está roto, que no tiene agujeros ni rasgaduras o no está suspendido temporalmente, entre otras afirmaciones parecidas. Y por el contrario, decimos que algo es discontinuo si el objeto bajo estudio tiene alguna de las fallas mencionadas. Sin embargo, tal definición se debe de precisar cuando hablamos de funciones. Debemos excluir de la definición el caso de la discontigüidad. Se dice que una función es discontigua si su dominio es discontiguo, es decir, si tiene un intervalo en el cual la función no existe. Ejemplos de funciones discontiguas son 3x más 1 con dominio en el intervalo 2,5 unión 7,9. Igual lo es la función g de x en el intervalo 0 menor que x menor o igual que 4, 5 menor o igual que x menor que 7. Y finalmente h de x, que tiene un dominio de menos infinito a menos 3 y de 3 a infinito unidos. Como ves, la responsabilidad de la discontigüidad es problema del dominio. La continuidad, de manera precisa, se define bajo tres condiciones. Inicialmente, que la función existe en el punto bajo estudio, que el límite en el punto bajo estudio exista, es decir, que sus límites laterales sean idénticos. Y tercero, que la función y el límite encontrado sean iguales. El teorema básico realmente afirma solamente la última condición, porque depende de las dos primeras, que son obligatorias. Así, si el punto bajo análisis se encuentra en el interior del dominio y no en sus extremos, se pueden presentar los siguientes casos. La función es continua en el punto. Se satisfacen las tres condiciones. Por ejemplo, los siguientes cuatro casos son ejemplos de funciones continuas en el punto que se señala. La función 8x menos 3 con dominio en el intervalo semicerrado menos 1,5 es continua en 3. La función g de x, definida en partes, es continua en 5, ya que utiliza solamente la parte en la cual x está entre 3 y 7. La función raíz cuadrada de x cuadrada menos 4 es continua en 7. Y finalmente la función x más 3 entre 4x menos 2 es continua en 0. Como puedes observar, en los tres casos se pueden verificar que se satisfacen las tres condiciones. Una función tiene una discontinuidad salvable si tiene un hoyo. Esto implica que la función no existe, es decir, no se cumple el primer punto y por ende tampoco se satisface el tercero. Pero el límite sí existe. Nos estamos refiriendo al límite bilateral. La discontinuidad salvable proviene típicamente de funciones que aparentemente se simplifican, pero provocan indeterminaciones del tipo 0 entre 0 en el punto bajo estudio. Las siguientes son funciones con discontinuidad salvable en el punto señalado. La función x menos 3 entre x menos 3 en el punto x igual a 3. La función x más 3 con dominio en 0 menor que x menor que 4 y la segunda rama x cuadrada menos 9 con dominio en 4 menor que x menor o igual que 7. El punto de discontinuidad salvable es en 4. La función h de x igual a x cuadrada menos 4 entre x más 2, que tiene el factor común x más 2. La discontinuidad salvable se da en el punto menos 2. La función r de x, definida por seno de x entre x, con discontinuidad salvable en x igual a 0. Una discontinuidad esencial se da cuando la función existe, pero ésta no corresponde con el valor del límite que también existe. Por eso, la tercera condición no satisface la igualdad a pesar de que la función y el límite existen. En los siguientes cuatro ejemplos se presentan funciones con discontinuidad esencial en el punto que se señala. Observa que en todos los casos existen cocientes de la forma indeterminada 0 entre 0 en el punto marcado, pero dicho punto se ha redefinido a un valor específico. Por ejemplo, en f de x es igual a 2 cuando x vale 0, en g de x es igual a 5 cuando x vale 4, en h de x vale 1 cuando x vale 2 y en r de x vale 3 cuando x vale 0. En ninguno de los casos el valor asignado corresponde con el valor del límite. En una discontinuidad de salto es indistinto si la función en el punto existe o no. Lo que declara el salto es precisamente que los límites laterales existen, pero son diferentes. Por lo tanto, la tercera condición
es irrelevante y ya no se prueba. Observa este segundo caso de discontinuidad de salto. Aquí no se cumple ninguna de las tres condiciones. Sin embargo, los límites laterales sí existen, aunque con valores diferentes. Ejemplos de funciones típicas con discontinuidad de salto son la función escalón unitario, que en este caso está definida con el escalón en a igual a 3, la función máximo entero, que tiene saltos precisamente en cada entero, la función g de x definida a trozos, donde se observa que ambos trozos no se juntan en el punto 4. Finalmente, la función h de x, en la cual también las funciones definidas no tienen el mismo valor cuando x vale 0. En una discontinuidad de tipo asintótico, la función no existe. El límite crece sin cota, de tal suerte que hemos definido a este como un límite infinito. La tercera condición es irrelevante. En esta figura se muestra una discontinuidad asintótica, en la cual los límites laterales, uno es infinito y el otro es menos infinito. Según recuerdas, las discontinuidades asintóticas se presentan precisamente debido a las asíntotas, porque estamos generando una división entre un número muy cercano a 0. Funciones típicas con discontinuidad asintótica son 1 entre x en x igual a 0, la función x más 1 entre x cuadrada entre x menos 2 y tiene dos asíntotas, en 0 y en 2. La función cosecante de x, que tiene discontinuidades para cualquier valor de nπ, donde n es un entero, y la función logaritmo natural del valor absoluto de x, que tiene una asíntota infinita en 0. Existe un caso adicional de discontinuidad que llamamos discontinuidad de oscilación infinita. En este caso es irrelevante si la función existe o no. Lo importante es que tampoco el límite se puede detectar, pero debido a una condición muy particular de oscilaciones infinitas cerca del punto en que se está estudiando. Y la tercera condición no se puede evaluar. Ejemplos de funciones con discontinuidad oscilatoria infinita son la función seno de 1 entre x, cuando x precisamente vale 0, y la tangente de 1 entre x menos 2 en el punto x igual con 2. La continuidad o discontinuidad de una función puede también ocurrir en los extremos del dominio. La definición es exactamente la misma, pero el límite bilateral debe ser sustituido por aquel que pueda acercarse al punto, ya sea por la izquierda o por la derecha. En los siguientes trazos se presentan algunos casos que pueden ocurrir. Si la prueba se tiene que realizar en el extremo opuesto del dominio indicado en la figura, recuerda que el límite adecuado debe sustituirse por el límite lateral, ya sea por izquierda o por derecha, según se requiera. Este ejemplo muestra una función definida en un intervalo semicerrado por la derecha, y como puedes observar, las tres condiciones se cumplen, pero el límite ha sido sustituido por el límite lateral por la izquierda. En este caso, la función es continua en el extremo A, incluido en el dominio. Esta figura muestra una función definida en el intervalo cerrado por la derecha. Nuevamente se puede observar que se tiene una discontinuidad de salto porque la función existe. El límite se ha sustituido por el límite por la izquierda y, como ves, el resultado de la función y el límite no son el mismo. En el extremo de un intervalo abierto, la única condición que se puede evaluar es el límite lateral correspondiente. En este caso, para la figura, el límite lateral por la izquierda. Si este límite existe, es continua en el punto, a pesar que está fuera de su dominio. Si en particular el límite que tratamos de evaluar resulta que es infinito, se presentará una discontinuidad de tipo asintótico en el extremo. Como ves en la figura, la función está definida en el intervalo abierto a, b, y el límite calculado es el límite por la derecha, que resulta ser asintótico. El conocimiento de la continuidad en un punto permite definir lo que llamamos continuidad en intervalo. Una función entonces es continua en un intervalo siempre que sea continua en cada uno de sus puntos interiores del dominio, pero además también debe ser continua en los extremos de su dominio siempre y cuando estos extremos sean finitos.